Muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro espacio en este miércoles, espacio muy especial. Damos primeramente gracias a nuestro buen Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y también a la emisora El Clarín de Peña por permitirnos salir también en este espacio. Gracias de verdad. Muy agradecidos como iglesia y como miembro de la iglesia de parte de nuestro pastor Carlos Ramos. Gracias al Clarín de Peña por esta valiosísima oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios, aún en estos tiempos de dificultad, de nervio y de afán que quizás aqueja a muchas personas. La palabra de Dios es lo más importante que podamos escuchar para que traiga a nuestras vidas la tranquilidad y el sosiego que tanto necesitamos. Un saludo a nuestra querida Iglesia Escudo de la Fe. Hoy, como el domingo, no pudimos reunirnos como iglesia en grupo por las cosas que ya sabemos. No se preocupen, mis queridos hermanos, Dios está en control. Él sigue sentado en su trono, la iglesia sigue trabajando, orando, sigue haciendo su trabajo en el sentido de obedeciendo a nuestro Señor. Y gracias por mantenerse en sus casas, guardando esta cuarentena. Gracias por acatar las reglas y las leyes. Y gracias por estar en este momento sintonizándonos para poder escuchar parte de la palabra de Dios, que es la que puede causar en nuestras vidas la fuerza para seguir adelante. Quiero que oremos, por favor, antes de comenzar nuestro sermón y pedirle a nuestro buen Dios que pueda usar su palabra para que seamos edificados en esta noche. Cierre sus ojos, por favor, donde quiera que usted esté. Cierre sus ojos, invoquemos el nombre de nuestro buen Jesús. Padre, yo te doy gracias por este momento que podemos abrir tu palabra y poder verla, la perfecta ley de Jehová. Señor, que en este momento que vamos a estar escuchándola, escudriñándola, traigas a nuestras vidas la fuerza y el ánimo que tanto necesitamos en los momentos difíciles de nuestra vida. Cualquiera que sea el momento, cualquiera que sea la circunstancia, Señor, que tu palabra siempre sea esa escritura, ese versículo, esa porción, ese pasaje que se mete en nuestro corazón y nuestra mente para traer a nuestra alma y nuestro espíritu la fuerza que tanto necesitamos. Señor, dirige este espacio, usa tu palabra, salva las almas, Señor, y edifica las vidas de tus hijos. Y te daremos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. En esta noche quiero invitarles a ir a sus Biblias, al libro de Filipenses capítulo 3. Y voy a leer para ustedes en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Quiero que notes una palabra muy interesante en este versículo y es a través de esa palabra que vamos a desarrollar nuestra lección en esta noche. Otra vez dice, por lo demás, hermanos, y luego dice, gozaos, gozaos. La palabra allí, gozaos, es la palabra estar alegre. Y de eso quiero hablarte hoy. Quiero dirigirme a ti, iglesia, a usted, querido oyente. Quiero hablarte sobre el deber de estar gozoso. El deber de estar gozoso. Pero primero vamos a responder qué es el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es una situación del alma. El gozo tiene que ver con experimentar alegría. El gozo tiene que ver con experimentar deleite, calma, alegría permanente. Que el individuo y la iglesia están experimentando. No es simplemente una emoción, sino una cualidad de la vida basada en la eterna y segura relación que el Hijo de Dios tiene con su Dios. El gozo aún es un fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente.
Pero la Biblia nos enseña que estar gozosos es un deber como cristianos. La Biblia nos enseña que estar gozosos es un deber como cristianos. Otra vez Filipenses capítulo 3 versículo 1. Por los demás hermanos, gozaos en el Señor. No dice si se pueden gozar. No dice, bueno, al menos que no puedan o se los prohíban. Dice la Biblia gozaos. O sea, es como un mandamiento que la palabra de Dios nos da de que tenemos que estar en deleite, en alegría, en una alegría permanente, en una calma inclusive en nuestras vidas. Aún dice en el capítulo 4 de Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandato regocijarse. La palabra regocijarse es la misma palabra gozo, de estar alegre. Dice la Biblia que debemos regocijarnos en el Señor. No dice regocíjate en las circunstancias siempre, o regocíjate en los problemas siempre, o regocíjate cuando tengas o no tengas siempre. Dice regocijaos en el Señor. Por eso es válido estar alegre aun cuando las cosas no anden bien, porque nuestro gozo no se basa en la circunstancia, nuestro gozo se basa en el Señor. La Biblia dice que nuestro gozo es el Señor Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre. La Biblia nos enseña que debemos estar siempre gozosos, pero también tenemos que entender que el gozo viene de Dios. Para eso quiero invitarte al libro de Salmos en el centro de su Biblia. Salmos capítulo 16, el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice la Biblia que en la presencia del Señor hay plenitud, completo gozo. ¿Te das cuenta? El gozo no se basa en recibir un bono, recibir un cheque, recibir un regalo, recibir una buena noticia. Aunque estas cosas son buenas y pueden traerme alegría, el gozo no se basa en circunstancias, se basa en Dios, en Cristo. ¿Ok? Dice aún el capítulo 43 del mismo libro de Salmos, capítulo 43, versículo 4, dice la Biblia: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. El Dios de mi alegría y de mi gozo. El gozo es una marca en la vida del cristiano. Es una cualidad y no una mera emoción, sino más bien una marca, y está basada en Dios mismo. La gente allá afuera necesita ver la alegría que refleja alguien que ya ha sido salvo. No es posible, y me dirijo a usted, querido hermano, hermana, usted que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no es posible, no es válido, no es meritorio que usted y yo andemos en la calle y en la vida demostrando tristeza, como si nosotros no tuviéramos el porqué de estar gozosos. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya no vamos al infierno. Ahora el cielo es para ti y para mí. ¿Por qué? Porque no por lo bueno y lo perfecto que seamos, porque no somos ni buenos ni perfectos, pero somos salvos por gracia, somos salvos por la vida perfecta de Jesucristo. Gracias a Cristo es que podemos ir al cielo. Eso es un motivo de gozo. Cuando yo entiendo que el día que yo muera me voy a ir con Dios y viviré con Dios eternamente, caminando por calles de oro y mares de cristal, cuando sé que tendré una mansión, cuando sé que ya no envejeceré más, ya no moriré, cuando sé que ya no habrá más hambre, cuando sé que ya no habrá más enfermedad, y luego miro todas las circunstancias difíciles que me puedan estar pasando en esta vida, eso no es comparable con el gozo eterno que Dios me va a dar en el cielo. Tenemos demasiado por qué estar gozosos y alegres. Hay más cosas por las cuales deberíamos estar gozosos
que estar mirando las cosas que no andan bien, que me están robando mi gozo. El mundo allá afuera necesita ver cristianos que aunque no tengan mucho para comer, que aunque no tengan mucho dinero, que aunque no tengan mucha salud, es válido estar gozoso porque Dios es tu gozo. Pero ¿quiénes pueden experimentar el gozo? Solamente aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo pueden experimentar el gozo, porque es el Espíritu Santo de Dios quien produce el gozo en la vida de la gente, o de los cristianos, o de los hijos de Dios. Mira lo que dice, por favor, el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22, dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La Biblia dice que el Espíritu Santo produce un fruto en la vida de aquella persona que ya ha recibido a Cristo. ¿Cómo sé yo que he recibido a Cristo? Yo sé que recibí a Cristo porque un día alguien me habló de que yo estaba perdido sin Jesús y me mostró de la Biblia que solo Cristo podía perdonarme y salvarme. Y yo puse toda mi fe en Jesucristo ese día. En el año 2001, un 12 de octubre, a la 1:45 de la madrugada, puse yo toda mi fe en la obra y la persona de Jesucristo en la cruz. Ese día, desde ese día, hace 19 años, mi vida ya no fue igual. Cristo me cambió y desde ese día empezaron a ocurrir cosas en mi vida que hoy no puedo explicar. Sí puedo explicarla, pero quizás alguien no pueda entender. Desde ese día que yo recibí a Cristo, quien vino a vivir a mi vida fue el Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu Santo, vino a vivir en mi vida. Y cuando Él entró en mi vida, la Biblia dice que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas en el momento de la salvación. Y el Espíritu Santo nunca más va a salir. Ahora, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted no tiene el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no puede gozar de gozo. Usted puede gozar de alegría, de felicidad, pero el gozo solamente lo puede producir el Espíritu Santo en su vida. Ahora, ¿cómo yo puedo recibir a Cristo y cómo yo puedo tener el Espíritu Santo? En un instante voy a enseñarle. Pero el gozo es algo que solamente los redimidos por la sangre de Jesús pueden experimentar. Aún dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, y míralo y escuche por favor lo que dice el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Aún quiero que vaya conmigo a su Biblia y leamos en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10. Mucha Biblia no hace daño, pero sí hace daño no leerla. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La Biblia nos enseña que ese gozo para todo el pueblo era la salvación que Dios quería darle a todo el pueblo. Está hablando de cuando Jesús, Dios, se hizo hombre, cuando Cristo estaba encarnándose. Y los ángeles dijeron: les voy a dar nuevas noticias que les van a causar gozo a ustedes. Son noticias de salvación. Lastimosamente, las personas de los tiempos de Jesús, la mayoría de ellos rechazaron a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabe? Rechazar a Cristo como su Salvador personal es la peor cosa que una criatura de Dios puede hacer. Al rechazar a Cristo, usted está rechazando la oportunidad de ir al cielo. Está rechazando la oportunidad de su vida de no perderse en un infierno. Pero recibir a Cristo, evidentemente, es lo opuesto. Es que hoy usted lo invita a entrar en su corazón. Pero voy a hablar de cómo recibir a Cristo al final de este texto para no perder la idea que llevamos. Número 1, vemos que la Biblia nos enseña que es un deber estar gozoso. Número 2, el gozo debe ser una marca en la vida de un cristiano. Número 3, solamente los redimidos por la sangre de Jesús y los que tienen el Espíritu Santo de Dios pueden experimentar este gozo. Pero ese gozo, y ahora me dirijo a los cristianos, ese gozo puede perderse. El gozo que
que adquirimos o que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas después de haber sido salvo puede perderse? La respuesta es sí. Mire lo que dice, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 51. Salmo 51 nos enseña que el gozo puede perderse. Salmo 51, versículo 12, dice la Biblia: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. La Biblia dice que David está diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación no se pierde, la salvación es eterna. Salvación es haber sido arrebatado de un peligro inminente y tiene que ver con que Dios nos da salud y seguridad espiritual. En el momento que usted recibe a Cristo, Cristo le salva y le salva para siempre. Usted es salvo para siempre y para siempre usted será salvo. La salvación no se pierde. Usted no tuvo que hacer una buena obra para adquirir la salvación, por eso tampoco tiene que hacer una mala obra para perder la salvación. La salvación es por gracia, la salvación no es por méritos propios, no es si yo lo merezco. La salvación Dios la da al que se la pida con fe y Él la da por gracia. Si usted es salvo para siempre. Usted nunca podrá perder la salvación, pero hay algo que usted sí puede perder y yo puedo perder, y es el gozo de la salvación. El gozo viene de Dios y de la salvación que Dios nos da, pero ese gozo puede perderse. ¿Pero qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que ese gozo se pierda? Pecar. El pecado nos roba el gozo. El pecado hace que perdamos el gozo en nuestras vidas. Si pecamos y perdemos el gozo, no seremos y no viviremos espiritualmente nuestras vidas gozosamente. Porque el Espíritu Santo no puede producir gozo en nuestras vidas cuando hay pecado en nuestras vidas no confesado. Por eso, si pecamos, el Espíritu Santo es contristado y apagado, y el Espíritu Santo ya no puede producir gozo. Entonces ya no puedo yo vivir una vida fructífera. Ahora ya no puedo tener una victoria espiritual, y quiere decir que ya empiezo a volverme seco y empiezo a volverme espiritualmente árido y empiezo a volverme en mi vida cristiana ya sin victorias. Inclusive nos volvemos hasta berrinchudos, nos volvemos hasta criticones, nos volvemos amargados, nos volvemos desdichados, nos volvemos hasta desorientados. Cristianos que no saben ya qué hacer con sus vidas porque han permitido que el pecado deambule en sus vidas sin confesarlo. El Espíritu Santo ya no puede producir eso. Hago una pregunta: ¿cómo está su gozo en este momento? ¿Es usted una persona, y hablo con los hermanos de la iglesia, los cristianos, es usted una persona sin ánimo de ofenderle, berrinchuda? Siempre andas haciendo berrinches. ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes decir: Dios me ha dado la victoria sobre este pecado, sobre esta dificultad? Dios me dio la victoria. Quizás estás seco y árido. ¿Cuándo fue la última vez que te memorizaste un versículo, leíste la Biblia con deseo, con ahínco, con fervor? Quizás vives amargado, desdichado, no tienes dicha, sin gozo. Te pregunto otra vez esta noche: ¿cómo está su gozo? ¿Cómo se llama ese pecado que te robó el gozo hace tiempo? ¿Cómo está su gozo? La pregunta no es cómo usted se siente emocionalmente o sentimentalmente. La pregunta es: ¿cómo está su gozo? ¿Qué te lo robó? ¿Dónde lo perdiste? Tú eres la única persona responsable de no disfrutar tu vida espiritual. No podemos culpar a nadie. No, es culpa del hermano, es culpa de mi vecino, es culpa de este otro. No, es tu propia culpa. Porque no es de terceros la culpa. La culpa es del pecado que tú y yo practicamos. Pastor, ¿y cómo yo puedo recuperar ese gozo? ¿Se puede recuperar el gozo? Claro que sí.
Pero la única manera de recuperarlo es arrepintiéndonos. Otra vez allí en el Salmo 51, mira lo que David decía en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Biblia nos enseña que el rey David, después de haber pecado, él reconoció que él había pecado. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. David está aquí arrepintiéndose y buscando una renovación espiritual. Y por ende, él está obteniendo de Dios lo que él está pidiendo. Ahora, ¿qué es esa dificultad? ¿Qué es ese pecado que te ha robado el gozo? David pidió al Señor que le perdonara. Él se arrepintió. Él dijo, Señor, yo quiero, según el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David peleó, David luchó para recuperar el gozo del Señor. Es un deber estar gozoso. Y dice en el versículo 13 que después de que David se arrepintió, después que reconoció que había un pecado que le había robado el gozo, dice en el versículo 13 del Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora David se vuelve a convertir, vuelve a ser un cristiano útil y gozoso en las manos del Señor. Hemos visto que es un deber estar gozoso, aun cuando haya hambre. Dice el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, que aunque las ovejas y las cabras no den su mantenimiento, con todo, dice la Biblia, buscaré yo a Jehová. El gozo no se basa, como les dije anteriormente, en circunstancias, se basa en Dios. Debemos estar gozosos aunque no tengamos mucho para comer. Aún dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Escuche el versículo 9. Como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo es eso? ¿Estoy triste o estoy gozoso? Es que circunstancias de la vida pueden entristecerme, pero recuerdo que mi gozo no se basa en esas circunstancias, se basa en Dios. Pablo está diciendo, aunque estemos entristecidos por cosas que estén pasando, yo estoy gozoso de la misma manera, porque aunque esté triste por la circunstancia, Dios es la fuente de mi gozo. Luego dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aunque haya pobreza, podemos tener gozo. Aún dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12, dice la Biblia, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro está diciendo, van a venir problemas, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero dice el versículo 13, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro está diciendo aquí, cuando vengan las pruebas, gózate porque estás siendo participante de lo que el Señor Jesucristo padeció. Aún dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5,
nos da otra característica en el cual podemos estar gozosos, aunque las adversidades pareciera que no quisiera que lo estuviéramos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La Biblia dice en los versículos que anteceden el que acabamos de leer, que agarraron a los apóstoles y a los discípulos y los golpearon, los flagelaron, los azotaron porque ellos hablaban de Jesús. Y luego cuando los soltaron, ellos salieron gozosos porque decían, esto es hermoso el que me estén golpeando por causa de mi Señor Jesucristo. Aun cuando haya hambre, podemos estar gozosos. Aun cuando haya pobreza, podemos gozarnos. Aun cuando hayan pruebas, podemos gozarnos. Aun cuando venga persecución, podemos gozarnos. Aún dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. La Biblia nos enseña aquí que los discípulos, cuando regresaron gozosos. Ellos estaban sirviendo al Señor. Debemos tener gozo cuando servimos al Señor. Le hago una pregunta, abro un paréntesis aquí. ¿Se goza usted cuando sirve al Señor? Hay cristianos que parece que cuando sirven al Señor lo hacen con rabia, molestia o por obligación. Ese tipo de servicio no es un servicio que va a generar frutos en nuestras vidas. Qué bueno es cuando podamos decir, yo sirvo al Señor porque Él murió por mí y lo que hago lo hago con gozo por Él. No sea un cristiano que sirve porque el pastor lo vea. No sea un cristiano que sirve porque el hermano, el líder, lo ve. Su discipulador lo está viendo. Sea un cristiano con gozo porque su Dios lo está viendo. Sirva al Señor con gozo. Sirva al Señor con alegría permanente. Ese es el servicio que Dios desea que le demos a Él. Dice también en el mismo libro de Lucas capítulo 10, en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos, o sea, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La Biblia dice que tenemos que estar gozosos porque somos salvos. No hay nada, queridos hermanos, que pueda producir más gozo en nuestras vidas que el saber que nuestros nombres están escritos allá y permanecerán allá, y que un día la preciosa voz de Jesucristo mencionará nuestros nombres y nos dirá, en ese día, hermoso, bien, buen siervo y fiel, sobre poco te puse, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oh, qué hermoso es ser salvo y qué hermoso es tener el gozo de la salvación, porque ese gozo se extiende aún en el milenio y por la eternidad. Quiero terminar en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 24. Y quiero terminar esta meditación leyendo el versículo 52. Lucas 24, versículo 52. Dice la Biblia, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después que vieron a su Señor resucitado, ellos volvieron al lugar donde debían ir, llenos de gozo. Le pregunto, ¿cómo está su gozo en esta noche? ¿Cómo está su vida espiritual? Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados hacer una pequeña invitación. Cierre sus ojos en este momento, incline su cabeza y vamos a orar a Dios, al Dios que nos escucha, al Dios que está deseoso de devolvernos el gozo de nuestra salvación. Padre de la gloria, yo te doy gracias por esta lección. Señor, en tanta aflicción, en tantos problemas, dificultades, pandemias, escasez, dolor, problemas, peleas,
El gozo se nos ha ido, el gozo se nos perdió. Ya parece, Señor, que no servimos a tu nombre con alegría. Nos hemos vuelto áridos, secos, pero el pecado nos robó el gozo de nuestra salvación. Yo quisiera que en este momento, mientras usted está orando, ore a Dios y dígale, si en esta noche Dios habló a su vida y usted necesita confesar un pecado, arrepentirse de un pecado, como dice el Salmo 51, ore en este momento y dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque he perdido mi gozo. Ya no te he servido como antes. Ya no soy el mismo cristiano de antes. Soy berrinchudo, problemático, me he amargado. Pero hasta aquí. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Nunca será borrado. Un día reinaré en el cielo y en la tierra. Y eso es motivo de estar gozoso. Perdóname, Señor, porque le he demostrado a este mundo una cara de tristeza y no le he demostrado a este mundo la cara de gozo que un cristiano debe tener. Porque aparte de que es un mandato, hay demasiadas cosas por lo cual estar gozosos y no tristes. Para usted que está escuchándonos, que aún no ha aceptado a Jesucristo, déjeme decirle, la única manera de que usted pueda experimentar el gozo bíblico es que usted reciba a Jesucristo. Al recibir a Cristo, el Espíritu Santo vendrá a usted y el Espíritu Santo le hará a usted experimentar ese gozo, esa alegría permanente que se sobrepone y está por encima de las dificultades. La única manera es que usted acepte a Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo en este momento, eleve esta oración que yo voy a hacer. Esta oración que yo voy a hacer, haga la suya. Elévela con todo su corazón y con toda su fe a Dios. Ore conmigo, Padre Celestial. En este momento, yo te pido perdón, porque reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y te invito a entrar en mi corazón y te recibo hoy como mi Salvador personal. Si usted hizo esa oración con toda su fe a Dios, con todo su corazón a Cristo, déjeme decirle, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre, gracias yo te doy por esta lección en esta noche. Bendice las decisiones que se han estado tomando. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno es nuestro Dios permitirnos escuchar hoy miércoles su palabra y poder aprender de que el gozo es una situación del alma, es una alegría permanente que no se basa en circunstancia, se basa en Dios. Y si usted a través de este programa recibió a Cristo como su Salvador personal, háganoslo saber, por favor, a través de la mensajería de texto. Y si usted recibió edificación, háganoslo saber también. Queremos mandar un saludo fraterno muy especial a la Iglesia Escudo de la Fe. Y gracias, Iglesia, por mantenerse en sus hogares, cumpliendo pues todos los requerimientos y las cuarentenas. Y no habiendo así podido reunirnos en grupo como iglesia en el auditorio, pero a través de este medio podemos tener una manera de poder reunirnos cada quien en sus casas, en sus familias, escuchar la palabra de Dios, tomar decisiones y querer vivir para el Señor Jesucristo. Quienes habló en esta noche, el pastor Níger Aparicio, nos oímos en otro programa y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leerla.